oportunidad Un placerazo, de estar con ustedes. un placerazo Gracias. estar charlando con vos. Bueno, acá al lado mío está Santi Paz, que es periodista deportivo, que cuando vio tu perfil dijo, palapa, Qué Henry, interesante, muy claro. interesante, porque además de médico tuviste un pasado futbolista. Sí, en una época, sí, exactamente. Estaba en Buenos Aires, en la facultad, empecé en el 75 y a la vez ahí empecé en las inferiores de River en el 75. Bien. Así que muy lindos recuerdos. Y el deporte que, bueno, vos naciste en Estados Unidos, pero estudiaste acá, te recibiste en la UBA, trabajaste en el Hospital de Clínicas. Ujú, ujú. Sí, el Hospital de Clínicas, sí, con el profesor Urucúa, ahí donde hice mi cátedra, la cátedra quinta del doctor Urucúa, ahí donde hice medicina interna. Ajá. Y en esa época ya pasé de River a Defensores de Belgrano, porque en River teníamos que practicar de mañana, ya en la quinta división, y Claro. como el turno de mañana en la facultad, en la UBA, era mejor, entonces cambié a Defensores que practicaban de tarde. Y ahí por suerte logré jugar varios partidos en primera división en 1978 y me acuerdo patentemente el 1 de julio de 78, que fue el primer partido después del Mundial. Claro. Entramos a la cancha de Nueva Chicago con Defensores con la bandera argentina. Mira. Así que muy emocionante ese día. 2-2 terminó ese partido, Nati. Ay, ¿cómo te acordás? No, Joder. hay información Ah. que lo respalda, pero pensaba, igualmente él siempre tuvo claro, parece que la prioridad era la medicina, el estudio y también dedicarse a ayudar a los demás, ¿no, Nati? Claro. Exactamente. Bien, sí, 2-2. Casi más de atajo penal a Higuaín. Y ese nombre me sonaba a Higuaín, Claro. ¿no? Que es el papá El del padre. Pepa Higuaín. Claro. Al papá. En realidad el Pipa, el Pipa, Pipita el sería Pipa. El Federico. verdadero Pipa. Totalmente. Ok, el que sabe, sabe. Pero lo que decía Santi, siempre tuviste esos dos amores, ¿no? Por un lado el fútbol y por otro lado la claridad que tu futuro estaba asociado a la medicina. Exactamente. Mi papá, mis abuelos nacieron en Italia, mis viejos en Argentina, y cuando se fueron a Nueva York, ahí es donde mi papá me inculcó con el fútbol, ¿no? Entonces ahí es donde aprendí. Así que acá en Estados Unidos jugué en la secundaria y Mira. después jugué en club y después fui a Argentina y me fui a probar. Cuando llegué a Argentina en el 74, en noviembre, Ujú. me probaba en San Lorenzo y un tal Román, que era el técnico en esa época. Así que estuve ahí 2-3 meses probándome y después tuve una oportunidad de ir a River a probarme con Federico Bairo y la primera práctica ellos me ficharon. Así Mirá. que muy orgulloso de eso. Pando y Federico Bairo, así que dos de los maestros de las inferiores de River. De River, claro. Qué lindos recuerdos, ¿no? Cómo marca la vida todas esas experiencias, ¿no? Que hoy vos lo contás con tanta Exactamente. emoción, pero que seguramente muchos hoy lo están Sí. viviendo en primera persona. ¿Qué notás respecto? Este es un programa en el que hablamos del bienestar, del buen vivir, de todo lo que podemos hacer Sí. para sentirnos bien. Vos te especializaste justamente en hipertensión arterial, que es un tema hoy justamente con el doctor Marcelo Suárez aquí en la mesa, lo abordamos, y es un tema que está muchas veces subestimado. ¿Cómo lo viven en la sociedad de Estados Unidos? Donde, bueno, Mira, hay un acá montón de lo ultraprocesados, que ha ¿no? pasado es que muchos de los medicamentos que se usa para la hipertensión arterial en Estados Unidos se han ido genéricos. Ujú. Entonces, debido a la falta de advertising, a la falta de que las compañías farmacéuticas tengan un producto que ellos quieren promover, se ha decaído la énfasis en la hipertensión. Ahora nosotros fuimos parte de un grupo grande, 99 centros en todo Estados Unidos, parte del SPRINT Study, Systolic Blood Pressure Prevention Trial. Así que el tratamiento de la hipertensión sistólica, y lo que logramos en 5 años es demostrar que si un paciente tiene una presión sistólica de 122 milímetros de mercurio, 12 ahí, versus 136 milímetros de mercurio, lo que uno nota es que hay una disminución de un 25% en accidente cerebrovascular, hay una disminución de un 25% de infartos, la muerte de cualquier causa disminuye en un 30% y un subgrupo o subestudio que hicimos nosotros con respecto a Alzheimer's, demencia, disminuyó en un 20%. Así que sabemos que más bajo la presión arterial, mejor.
Pero qué increíble los datos, son muy contundentes, porque fíjate todo lo que se puede a lo mejor evitar tomando decisiones a tiempo. Exactamente. Y yo siempre digo a mis pacientes moderación. En ese estudio fueron 9.700 pacientes y en nuestro centro tenemos 102 que casi más del 1% de la población. Sí. Y un tercio de ellos tenían que tener una insuficiencia renal, un creatinine clearance, un clearance de creatinina menos de 60, y un tercio de los pacientes tienen que tener por encima de los 80 años de edad. Así Mira. que esos dos grupos vimos también que 122 versus 136, también esos datos corresponden. Claro, lo que decíamos hoy, nadie está diciendo eliminar del todo, porque algunos necesitan un complemento de sodio, pero es tan importante esto que vos decís. Es un traje a medida. Sí. El paciente no puede autodiagnosticarse, necesita consultar con su médico y armar una estrategia, ¿no? Exactamente, y como digo yo, moderación, ¿no? Claro. Acá hubo un dato interesante que se hizo un estudio en California donde vieron las razones por las cuales los pacientes dejaron su tratamiento farmacológico, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, la tercera causa era el costo. Mira. La segunda causa, ¿no? Que era la segunda causa era los efectos colaterales, pero la causa primordial por la cual la gente paraba su medicamento es que la presión arterial no se controlaba. Ah, mira. Así que los pacientes tomaban medicamento, 140, 140, 140, entonces dejaron el tratamiento porque dicen, no está funcionando. No veían resultados. Lo importante para los médicos es llegar a su goal, ¿no? Llegar al punto de decir, bueno, usted ya está bien controlado. Y eso es lo que tienen que entender los pacientes también. Claro, porque a veces vos le das la dosificación, eso hay que seguir el control y también tiene que ver con los hábitos. Si sos una persona sedentaria, si consumís hidratos de carbono sin límite, si tu alimentación es nociva, no hay medicación que te salve, no hay magia. Exactamente. Ahora, nosotros recién terminamos otro estudio clínico con un medicamento que bloquea el aldosterona. Sí. Pero es interesante porque en este estudio lo que se hizo es que los pacientes tomaban 2 o 3 fármacos distintos y nosotros los cambiamos al fármaco del estudio clínico que era olmesartán, un ARA2, amlodipina, bloqueante cálcico, y con o sin hidroclorotiazida. Y lo que vimos en este estudio, para mí lo más interesante, es que 2/3 de los pacientes que entraron con hipertensión, después de un tratamiento de 6 semanas con los medicamentos de estudio, los pacientes estaban normotensos. Así que lo que quiere decir eso, que a veces como médicos no prestamos tanta atención a el tratamiento, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo va el cómo se tratamiento? coordina Claro, el Exactamente, seguimiento, exactamente. que es Entonces, importantísimo. vemos que con este estudio se puede llegar a un gol de 120. Bien, y eso que vos decís, el compromiso del equipo, ¿no? El paciente con el profesional, que por supuesto Sí. trazan una estrategia, pero que después en el camino hay que estar acompañándose y no es algo disociado, ¿no? Y tiene que ver con todas estas posibilidades. Henry, muchas gracias por tu tiempo, vamos a volver a contactarnos seguramente. No olvidemos que Henry fue el primer jugador norteamericano del fútbol argentino. Totalmente. Me dijeron, Así Henry. lo constan los libros. Gracias. Impresionante, Seguro. Henry. Sí, ¿sabes qué? Sí, consta que ¿Qué sos vos? los historiadores defensores de Belgrano me han hecho ese logro, ¿no? Y ahora, cortito para cerrar, y nosotros te mandamos al mejor de los nuestros para allá. ¿Qué sienten de que esté Messi también ahora jugando en Estados Unidos? Todo el mundo muy contento. Eso te digo, mira, acá tenemos FC Dallas en nuestra ciudad. La atención al público de 5 a 8 mil personas y cuando vino Messi, obviamente el estadio lleno, 22.000 personas. Impresionante, ese es el efecto Messi manía, digamos. Bueno, Henry, un abrazo enorme a la distancia. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos todo tu conocimiento. Gracias.
Gracias, gracias por la oportunidad. Hasta Placerazo. luego. Henry Punzi, escuchábamos todo lo que nos podía aportar estos estudios científicos. ¿Cuánto se invierte en Estados Unidos para la investigación clínica? Hay que ver qué hacemos con el dato después. Pero bueno, la construcción del dato es importante hoy en día para poder tener análisis certeros y obviamente ejecutar políticas y decisiones que no siempre son medicamentosas, pero que sí son importantes para conocer cómo evolucionan nuestras comunidades, nuestras sociedades. Un gran día en Splendid 990. Siempre de tu lado. Coto festeja 54 años y hasta el domingo, exclusivo para compras en nuestras sucursales de manera presencial, tenés 20% de descuento abonando con Mercado Pago sin tope de reintegro. 30% de descuento con tarjetas de débito Banco Ciudad sin tope de reintegro. Y